Hola amigos, bienvenidos una vez más a esta transmisión de la palabra de Dios. Hoy estamos aquí desde su casa y estamos en vivo. Es la primera vez que hago un video en vivo, así que espero que todo salga muy bien. Y pues quiero que antes que nada oremos unos momentos para pedir la dirección de nuestro Espíritu Santo. Bendito Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, mi Dios, porque nos permites estar aquí, Señor, en tu presencia. Gracias por cada persona, Señor, que, Señor, va a estar conectada. Señor, te pedimos, precioso Espíritu Santo, que tú nos guíes, que tú nos dirijas, Señor, y que tú nos ayudes, Padre Celestial, Señor, a hacer tu voluntad, a agradarte en todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús queremos, Señor, alabar tu nombre, queremos bendecirte, queremos exaltarte, Señor, y decirte que queremos que tú seas el amor de nuestra vida, mi Dios. Gracias, Señor. Oh Jesús, mis pasos me han llevado tan lejos de ti. Mi alma se ha secado en el desierto dentro de mí. Escúchame, mi Jesús, el amor de mi vida, la luz de mi existir. No puedo vivir sin ti. Primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde te conocí. Oh Jesús, mis pasos me han llevado tan lejos de ti. Mi alma se ha secado en el desierto dentro de mí. Escúchame, mi Jesús, el amor de mi vida, la luz de mi existir. No puedo vivir sin ti. Primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús. Primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús. Primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy
esta tarde quiero compartir algo con ustedes, una enseñanza nueva y que va muy de acuerdo con esta canción que acabamos de entonar sobre nuestro primer amor. Quiero hablar acerca del mensaje a las 7 iglesias que está escrito aquí en el libro de Apocalipsis. Y vamos a ver Apocalipsis y vamos a estar leyendo como introducción capítulo 1 y vamos a leer del versículo 4 al 8. Este es un mensaje muy importante porque, como todos sabemos, la venida del Señor está cercana y Apocalipsis nos está hablando acerca del tiempo del fin. Entonces, este inicio de Apocalipsis nos está hablando de una palabra que el Señor quiere que nosotros consideremos porque su venida está cercana. Y vamos a ver Apocalipsis 1, el versículo 4 al 8 dice así: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene en las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, y el Todopoderoso. Bueno, aquí como dice, ¿verdad? Hubo una revelación que Dios le dio al apóstol Juan en la isla de Patmos, y aquí dice que el Señor le dio un mensaje para las 7 iglesias. 7 iglesias que estaban ubicadas en la región de Grecia. Estas 7 iglesias representan la iglesia de Cristo Jesús a través de las edades. Hay 2 formas de aplicar esta palabra. Número 1, la iglesia que apareció desde el comienzo de la era de los apóstoles y a través de los años ha pasado por diferentes etapas. Y cada una de esas etapas están aquí contempladas en el mensaje a las 7 iglesias. Son 7 etapas a través de la historia en donde la iglesia se comporta de distintas maneras. Ahora, otra interpretación que se tiene de estas 7 iglesias es 7 tipos de cristianos al que el Señor les está hablando, y ese es el enfoque que yo quiero darle en las próximas semanas. Y el apóstol, ¿verdad? Escribe, dice aquí, al ángel de las iglesias. Y vamos a leer en el capítulo 2 el primer mensaje a la primera iglesia, que es la de Éfeso. Y vamos a ver Apocalipsis 2 del 1 al 7. Y vamos a leerlo todo primero y después vamos a estar detallando esta porción de la palabra. Recordemos que esta palabra está escrita para diferentes tipos de cristianos. El día de hoy vamos a ver el mensaje al cristiano Éfeso o de la iglesia de Éfeso. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y bueno, aquí estamos viendo que esta iglesia a la que el Señor le está hablando en este primer mensaje a través del apóstol Juan es la iglesia que estaba ubicada en la ciudad de Éfeso. La iglesia que estaba sentada en esta ciudad era una ciudad comercial muy rica y era una ciudad sumamente religiosa. Esta iglesia representa a la gente que ha sido rescatada
de una manera tremenda de vivir. Es gente que ha sido rescatada de la religiosidad y del materialismo, puesto que ellos vivían en una ciudad en donde había ese mover espiritual de religiosidad y de materialismo. Entonces estas personas que se convierten en Éfeso son rescatadas y son transformadas completamente en nuevas criaturas. Y aquí vemos que la iglesia de Éfeso tiene muchas cualidades. Primeramente, el Señor se revela aquí en esta primer mensaje a la iglesia, y el Señor dice que Él, en el versículo 1 dice que Él tiene en su mano cada una de las iglesias. Entonces, el Señor tiene en su mano poderosa cada uno de sus diferentes hijos, a cada una de las iglesias representadas aquí en la palabra del Señor. Y el Señor dice: yo conozco tus obras. El Señor nos conoce en todos los aspectos de nuestra vida, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que actuamos. Y el Señor dice: yo tengo en mi mano las iglesias, yo tengo en mi mano a mis hijos. Entonces, cada uno de nosotros estamos en las manos del Señor y Él nos conoce en todo aspecto. Y dice aquí, ¿verdad?, que esta gente tenía muchas cualidades, muchas, y vamos a irlas enumerando. Dice primeramente a la iglesia, a este tipo de cristiano Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, esta iglesia tiene una serie de cualidades tremenda, que si tú y yo leemos hasta aquí podemos pensar que estos cristianos de Éfeso eran cristianos perfectos, porque ellos fueron transformados de su entorno, completamente nuevas criaturas en Jesús. Y dice aquí que era una iglesia o un tipo de cristiano muy trabajador con el Señor, con un área de servicio tremenda. Y el Señor dice: yo conozco cuando tú me has servido, yo conozco todo ese trabajo que tú has hecho. Hay quienes a lo mejor piensan que no son vistos, pero déjame decirte que Dios ha visto desde el trabajo más pequeñito hasta el trabajo más grande que tú has hecho para Él, porque Él conoce nuestras obras. Y esta iglesia tenía muchas cualidades, tenía buenas obras, tenía discernimiento de espíritus, había hecho un arduo trabajo a través del tiempo. Esta iglesia había manifestado paciencia en medio del sufrimiento, y eran unas personas que dice aquí que no habían desmayado. O sea, yo veo estas cualidades en este tipo de cristiano y yo me asombro y digo: caray, pues son gente que, pues, ¿qué le puede hacer falta? Sin embargo, el Señor les dice: sí tengo algo contra ti. O sea, ¿te das cuenta cómo Dios nos conoce? Y delante del Señor no podemos mentirle, delante del Señor no podemos esconder lo que en realidad somos. Por fuera podemos aparentar muchas cosas, podemos tener muchas obras, pero el Señor realmente conoce qué es lo que hay dentro del corazón. Y le dice: yo tengo contra ti algo. En el versículo 4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia o este cristiano comenzó amando al Señor con una pasión, con una fuerza, ¿verdad?, que le impulsó a hacer las obras que hacía. Pero a través del tiempo, tanto se fue enfrascando en el servicio que estaba haciendo, tanto estaba ocupado en las distintas actividades, que descuidó ese primer ministerio al que hemos sido llamados, que es el ministrar al Señor en su presencia, el estar adorándole, el estar en comunión con Él. Esta iglesia, este cristiano, parecía que lo había olvidado. Estaba tan enfrascado en lo que él estaba haciendo, en las buenas obras, en el arduo trabajo, en todo lo que estaba haciendo. Y esta persona dice aquí que rechazaba, ¿verdad?, a la maldad de la gente. Inclusive el Señor le dice en el versículo 9, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales también aborrezco. Y esta gente era como íntegra, ¿no?, porque no le gustaba lo que a Dios no le agradaba. Y los nicolaítas era una secta que había en ese tiempo que hacía un énfasis en la libertad de poder hacer lo que la gente quisiera.
transgiversaban y se convertía esa libertad del Señor, abusa de la libertad en Cristo, se transforma en un libertinaje. Y esta iglesia, este cristiano de Éfeso, odiaba que otros fueran libertinos en el Señor, que utilizaran la gracia de Dios como un pretexto para pecar. O sea, era una iglesia íntegra en el corazón, ¿verdad? De que decían esto no es de Dios y no es de Dios, pero tenían esa falla de haber dejado su primer amor. ¿Esto qué nos enseña? ¿Sabes qué nos enseña? A que por más crecidos espiritualmente que estemos, a que por más que estemos enfrascados en la obra de Dios, siempre hay aspectos en nuestra vida que tenemos que mejorar. No la hemos hecho ya. Porque alguien que está trabajando y que está estudiando de esta manera puede llegar a pensar que ya la tiene ganada. Sin embargo, el Señor le dice, no, tengo contra ti que en medio de todas las actividades que tú haces, has descuidado y has dejado tu primer amor. Por eso cantaba yo al inicio esa canción, porque es volver al primer amor. Entonces, ¿qué es el primer amor? Es esa pasión, ese deseo de estar en la presencia de Dios, esa humildad delante del Señor, de poder decir, Señor, yo dependo de ti. Estas personas hacían tantas labores, tantas obras, que ellos ya se sentían autosuficientes en medio de sus propias justicias. Entonces, este cristiano que al parecer parecía perfecto, todavía tenía algo que transformar, todavía había algo de qué arrepentirse. Y recordemos que como el Señor va a venir pronto, el principal mensaje que hay antes de la venida del Señor es arrepentimiento. Arrepentimiento para aquel que está alejado de Dios, pero arrepentimiento también para aquellos que estamos en sus caminos, porque siempre hay cosas que tenemos que mejorar en nuestra vida espiritual. Entonces, este cristiano podría haber estado haciendo todas estas cosas por costumbre, o se centraba tanto en ellas que se había olvidado a quién había sido llamado a servir. Miren, vamos a ver Lucas 17:7. Lucas 17:7. Y aquí nos habla del ejemplo de un siervo. Y dice el Señor, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Entonces, ¿qué está hablando aquí el Señor? De ese siervo que tiene una serie de labores en donde él, ¿verdad?, se esfuerza, en donde él descarga todas sus energías, pero el Señor dice, qué bueno que hiciste todo este trabajo, pero ¿sabes qué? Tienes que venir a servirme a mí en lo personal. Déjate de las obras, son buenas, hay que seguirlas haciendo, pero tienen que estar basadas en el primer amor. Entonces, el cristiano de Éfeso podría ser un cristiano que también cree que por sus esfuerzos la tiene ganada. Y no es así, no es por lo que hacemos. Vamos a ver Efesios 2, versículo 8 y 9. De repente puede venir una especie de orgullo espiritual de decir, es que yo sí estoy sirviendo al Señor, es que yo sí estoy haciendo la obra, los demás no la hacen, pero yo que bien la hago. Y cuando nosotros tenemos esa actitud podemos caer de nuestro primer amor. Dice Efesios 2, 8 y 9. Y fíjense, este es un mensaje que el apóstol está dando a la iglesia precisamente de Éfeso. O sea, por algo se lo dijo en esta epístola. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El problema de las obras es que mucha gente se vanagloria en lo que hace, ¿verdad? Es que yo me he esforzado, es que yo he obedecido al Señor, es que yo, ¿verdad?, le sirvo. Y empezamos a querer recargarnos y apoyarnos en nuestras buenas obras. Y sabes que esa es una actitud equivocada. Lo que hacemos lo hacemos por amor, pero el centro es la gracia de Dios. No es por mi esfuerzo, no es porque yo sirva al Señor, no es porque yo esté, ¿verdad?, ahí en el arduo trabajo. Es por su gracia. No es que yo me gane las bendiciones. Las bendiciones vienen por la gracia de Dios. Y bueno, vamos a ir adelante.
Cuando somos buenos cristianos, se nos puede hacer fácil confiar en nuestra propia justicia y esfuerzo, e inclusive podemos caer en el error de juzgar a los demás, porque nos sentimos tan bien, nos sentimos, ¿verdad?, como los cristianos plus ultra, y puede ser, ¿verdad?, que de repente tendamos a juzgar a aquel que no está actuando, ¿verdad?, como nosotros pensamos que tiene que hacerlo. Y miren, hoy tengo dos ejemplos aquí, en Lucas 18, versículo 10 al 14. Dice así: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fíjense cómo dice aquí, ¿verdad? Había dos personas. El fariseo tenía esa apariencia de religiosidad. Esta iglesia de Éfeso había sido rescatada de la religiosidad, pero ya una vez rescatada en medio de tantas obras que hacía, parecía como que se había regresado a lo que era la religiosidad, ¿verdad? El fariseo dice aquí: qué bueno que no soy como los malvados, qué bueno que yo, ¿verdad?, estoy buscando, ¿verdad?, aquí en la sinagoga, qué bueno que yo estoy ayunando, no soy como un ladrón, no soy un injusto, no soy un adúltero, y empezaba a decir todo lo bueno que él era. Sin embargo, la persona pecadora, el publicano, él confesaba y reconocía su necesidad de Dios. Y el Señor dijo: ¿cuál de los dos regresó justificado? Pues aquel que reconoce su necesidad y su dependencia de Dios, porque no es por nuestras obras, no es porque hemos servido al Señor, no es porque hayamos ido a la iglesia, sino es por su misericordia. Y esto también me recuerda otro ejemplo, cuando el Señor, ¿verdad?, nos habla acerca del hijo pródigo. ¿Recuerdan esa historia? No la vamos a leer toda, pero vamos a destacar aquí en Lucas 15, 25 al 31, que cuando el hijo pródigo, ¿verdad?, era el hijo inquieto, el hijo que quería vivir, ¿verdad?, le pidió la herencia al papá, se fue, la malgastó, hizo de las suyas. Después, ¿verdad?, vino un tiempo en donde fue tan difícil que él fue movido a ese arrepentimiento y a regresar con su padre. Entonces el padre lo recibe, porque el Señor recibe a aquel que se arrepiente, aquel que reconoce que le necesita, que depende de él, así haya hecho lo que haya hecho. Entonces cuando el padre lo recibe, hace una fiesta, y vemos aquí lo que hizo el hermano mayor, que me recuerda un poco al cristiano Éfeso, porque dice aquí 15, 25: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Fíjense la actitud de este hermano mayor, una actitud parecida al cristiano de Éfeso, ¿verdad?, en donde se ha enfrascado tanto: yo te he servido, Señor, y no te he desobedecido. Y a lo mejor sí así ha sido, porque el Señor conoce nuestras obras, sabe que le amamos, que le obedecemos, ¿verdad?, y que le servimos, pero ¿qué pasa con el interior del corazón? Tal vez ha dejado de depender de Él, tal vez ha dejado de ministrarle al Señor, y eso es algo que es peligroso, porque el Señor nos dice en Apocalipsis: recuerda pues de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, hay que tener un arrepentimiento. No podemos confiar en nuestras propias justicias, no podemos recargarnos en las obras que podamos hacer. Es bueno hacer muchas cosas para el Señor, pero lo más importante es ministrarle a Él, estar en comunión con Él, depender de Él. Y regresemos ahí a Apocalipsis.
en el versículo 5, como yo les comento, les dice, recuerda por tanto de dónde has caído. O sea, como un cristiano así podría decirse que estaba caído. Sin embargo, el Señor lo veía como una persona que había caído, que había estado equivocado, y le dice, recuerda. El Señor le llama a una reflexión. ¿En qué momento cambió tu corazón para conmigo? ¿En qué momento sigues haciendo las cosas pues como un autómata? ¿En qué momento te estás tú abrazando de lo que tú has hecho para creer que tú mereces algo de parte mía? O sea, ¿en qué momento cambió eso en ti? Recuerda, ¿en qué momento? Dice, y arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, el Señor quiere ver un cambio en nuestra actitud, quiere ver ese arrepentimiento. ¿Por qué? Porque este cristiano aparentemente perfecto también tenía algo de que arrepentirse. Todavía había cosas que mejorar en su vida. Y nosotros, hermanos queridos, todavía tenemos cosas que mejorar en nuestra vida. No nos confiemos en decir, es que soy buen cristiano, es que yo, verdad, y la llevo. O sea, sí, qué bueno, el Señor lo sabe, pero ¿sabes qué? Todavía hay cosas que mejorar. Que el Señor nos muestre, ¿verdad? ¿Qué cosas tenemos que cambiar en el corazón? ¿Qué cosas todavía necesitamos transformar? Y que el Espíritu Santo nos ayude a eso. No creamos que ya la hicimos, porque ese es un error muy peligroso en estos últimos tiempos, el creer que ya la hicimos. No, cada día tenemos que depender de la gracia del Señor y de su mano poderosa. Y bueno, para estar terminando, el Señor le promete también una recompensa, ¿verdad? Si hay un cambio de actitud, si hay un arrepentimiento, hay una recompensa. ¿Sabes por qué? Porque Dios ve lo bueno que tenemos. Y Él sabe, ¿verdad?, que hacemos cosas positivas, cosas buenas. Nos indica lo que todavía nos falta, pero Él sabe que tenemos la capacidad de poder mejorar, de poder corregir nuestros caminos, y Él nos hace promesa, porque independientemente de los errores que tengamos, y lo vamos a ver en las diferentes iglesias, independientemente seguimos siendo parte de su pueblo, seguimos estando en el hueco de su mano, pero hay un tiempo que el Señor nos da para mejorar, para arrepentirnos, para corregir cosas en nuestra vida, porque dice aquí que si no hay un arrepentimiento, dice aquí, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. No es tiempo de estar con indolencias, sino es tiempo de ver qué es lo que nos falta y que el Señor nos dé la fuerza y hacia adelante. Y el Señor promete esa recompensa. Al que tiene oído, oiga. O sea, el que quiere escuchar este mensaje lo va a escuchar. Si alguien quiere pasarlo por alto, pues está en la decisión de cada uno. Por eso dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia el día de hoy. Al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea, el Señor le promete, te voy a dar a comer del árbol de la vida a este cristiano. Este cristiano que estaba muy movido, pero que le hacía falta en su corazón esa vida en abundancia proveniente de su presencia. Y vamos a ver que el árbol de la vida nos proporciona sanidad y nos proporciona sustento. Vamos a ver aquí mismo en Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, versículo 2. Dice, en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dados cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. El Señor te promete, si tú te arrepientes, te voy a dar a comer del árbol de la vida que va a traer sanidad. ¿Qué habrá pasado en la vida del cristiano de Éfeso? Que perdió el primer amor. Tal vez hubo una herida, pero el Señor dice, acércate a mí, cambia de actitud y yo te voy a dar esa vida, yo te voy a dar esa sanidad al corazón. Ezequiel 47:2 también nos habla del árbol de la vida. 47:2 y nos dice que el árbol de la vida nos sustenta. 47:2 dice, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. A ver, más adelante nos habla de ese árbol de vida, en donde dice que va a ser para sustento, para comida.
En el 12, y junto al río en la ribera, a uno y a otro lado crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurarán porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. O sea, lo que necesitamos es que el Señor nos sustente, nos sane, nos dé vida y nos sustente. Porque cuando tú y yo reconocemos que dependemos del Señor, reconocemos que Él es nuestro sustentador, que sin Él no podemos hacer nada, que las mejores obras que tú y yo podamos hacer, si son fuera de Él, si son fuera del Espíritu Santo, dice en el libro de Isaías que son como trapos de inmundicia. Entonces, queda aquí la reflexión para el cristiano de Éfeso. Tú puedes hacer muchas cosas para el Señor, pero el Señor hoy te dice, recuerda, ¿verdad?, cómo está tu primer amor. Eso es lo principal. Estábamos acostumbrados a tener muchas actividades el año pasado en la iglesia, ¿verdad? Muchas actividades, muchas cosas que hacer. Este año no ha podido hacerse las actividades. ¿Qué pasa? Es tiempo de volver al primer amor, de volver a doblar rodilla delante de Él, de volver a estar en comunión con Él, porque a veces las actividades, los servicios y todo nos jalan, ¿verdad? Y a veces ya acabamos cansados, a veces no, ya nada más estamos enfrascados en el servicio, pero ahorita es el tiempo de regresar al primer amor. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar y vamos a agradecerle. Pues saludo a los que nos están viendo, les saludo a Leslie que nos está ahí conectada, a su casa, Dios les bendiga, a mi familia que está conectada, Dios les bendiga, ¿verdad? Y pues vamos a orar y vamos a decirle, Señor, quiero regresar a ese primer amor como cantábamos en un inicio. Señor Jesús, aquí estamos ante ti, Señor, sabemos que hay cosas que mejorar en nuestra vida y te pedimos perdón, Señor, porque Padre, en medio de las actividades, en medio del servicio, en medio de poder hacer las cosas, Señor, que te agradan a ti, Señor, olvidamos lo principal que es nuestro ministerio a ti, Señor. Perdónanos cuando nos hemos ufanado, cuando nos hemos, Señor, gloriado de nuestras obras, Señor, de lo que hacemos para ti. Perdónanos, Señor Jesús. Queremos volver a ese primer amor, Padre, porque tú dices, Señor, que todavía hay cosas que mejorar en nuestra vida. Yo te doy gracias por esos cristianos de Éfeso, porque como tú dices, han sido pacientes, se han esforzado, han seguido adelante, están dispuestos a toda buena obra, pero todavía hay algo, Señor, ahí en el corazón. Y yo te pido que ahora tú traigas, como dice tu palabra, esa sanidad para las naciones, que traigas ese sustento, esa vida en abundancia, que no seamos religiosos como ese fariseo, que se sentía muy bien porque era una buena persona, Señor. Que no olvidemos, Señor, que es por tu gracia, que los talentos, que los dones es por tu gracia, que no es nuestro esfuerzo, que no es nuestro trabajo, que eres tú, Señor. Te pedimos perdón por eso y que, Padre Santo, esta palabra sea de edificación para todos nosotros. Gracias por estos mensajes, Señor, que tú estás dando en este último tiempo, antes de tu venida, porque, Señor, es necesario, Señor, el mejorar nuestros caminos. En el nombre de Jesús, bendice a cada persona que vea esta transmisión, Señor, y que tu palabra, Señor, traiga el fruto, Señor, para el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús, amén. Y pues te doy las gracias por habernos sintonizado, por estar aquí pendiente de la palabra. Señor te bendiga y las próximas semanas vamos a continuar con el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. Dios te bendiga y nos vemos pronto.